Ok, ahora estoy empezando a grabar. Eh, bueno, buenos días. Vamos a continuar con las sesiones del curso. Y bueno, esta vez les voy a presentar un nuevo método de reparto entre dos fases. Nosotros vimos el tema de extracción líquido-líquido. Y ahora corresponde ver otros sistemas de reparto entre dos fases que son necesarios para comprender la cromatografía. El primero que voy a ver es extracción sólido-líquido, y después nos queda ver las extracciones nuevamente líquido-líquido y sólido-líquido, pero donde están involucradas reacciones químicas. En este caso lo que nosotros estamos viendo se llama reparto simple. ¿Qué significa reparto simple? Que una especie química se distribuye entre dos fases solo por la naturaleza de su estructura molecular, por su polaridad, por ejemplo, cosas por el estilo. Sin embargo, también hay hay métodos de extracción que involucran una reacción química previa al reparto. Entonces esas cosas también las vamos a ver en este curso, dependiendo de cómo nos vaya en el tiempo, ¿ya? Entonces vamos a partir con la extracción sólido-líquido, que quizás es la más simple de ver, pero, y corta de ver, ¿no es cierto? Pero es muy importante porque la mayoría de las cromatografías líquidas son repartos sólido-líquido más que líquido-líquido. Es decir, es una fase sólida con un líquido en donde un analito se distribuye entre ambas fases. Entonces, estas veámoslas con harto cuidado, ¿no es cierto? Porque la cromatografía líquida se sustenta mayoritariamente sobre esta. Y para eso vamos a ver solamente un par de cosas técnicas, y después retomar los principios termodinámicos. ¿Me explico? En la extracción por un sólido, ¿okay? Que esa es como un título general, digamos que se puede distribuir en dos tipos de extracciones. La extracción por un sólido vía absorción o más correctamente vía sorción, independiente de si el proceso es superficial o no. Entendiendo que ese sería el esquema de la izquierda, un reparto simple, ¿okay? El analito, ¿no es cierto?, se distribuye entre el líquido y el sólido por una interacción que tiene de tipo física sobre el sólido. En cambio, hay otro tipo de extracción por un sólido o reparto sólido y líquido que involucra intercambio de partículas, por ejemplo, intercambio de iones. Es cuando existen intercambio de partículas cargadas. La extracción por intercambio de iones también es importante en cromatografía, también la vamos a ver, ¿no es cierto? De hecho, existe una cromatografía especializada que se llama cromatografía iónica o de intercambio iónico, que la vamos a ver en el curso. Vamos a partir en esta sesión de hoy con la de la izquierda, ¿ok? Insisto, es muy rápida y fácil de ver. ¿En qué se basa esto? Bueno, nosotros vimos el reparto entre dos fases, ¿ok? En líquido-líquido, y definimos un coeficiente de distribución, en el caso de líquido-líquido, como la relación entre la fase orgánica y la fase acuosa, ¿ok? En este caso que le estoy mostrando a continuación, también por convención UPAC, ¿no es cierto? En lo que se refiere a un reparto de un analito X entre un líquido y un sólido, se define el coeficiente de distribución, ya sea normal o condicional, ¿no es cierto?, como la relación de concentraciones al equilibrio, concentraciones totales o libres, dependiendo si estamos hablando de condicional o normal, se define como la relación de concentraciones al equilibrio en la fase sólida en el numerador, partido por la fase líquida en el denominador. ¿Ok? Esa es una convención UPAC. Y es muy importante esa convención UPAC porque las ecuaciones de cromatografía toman este coeficiente de distribución que estoy mostrando a continuación, en la relación sólido sobre líquido. Y ahí las unidades no dan lo mismo, ¿ok? Vamos a verlo más adelante. Entonces, ahora, en términos generales, ¿por qué se toma en UPAC la relación sólido sobre líquido? Porque en cromatografía, a la que se le llama la fase estacionaria, esa es la fase sólida. Entendamos fase estacionaria, si recordamos, ¿no es cierto?, las primeras sesiones, como el proceso que ocurrió en la separación de los pigmentos en el caso de Sweat. O sea, ¿qué es lo que pasaba en ese proceso, ¿no es cierto? Recordemos que había una columna que estaba rellena de un sólido, ¿no es cierto?, tierra calcárea, sobre la cual se hacía eluir una fase líquida donde iba el extracto de las plantas, ¿ok?
y eso se hacía avanzar con un solvente. Entonces, en el ejemplo de Sweat, la fase líquida se le denomina móvil, porque es la que eluye sobre el sólido, ¿ok? Esta unidad es muy, muy importante y necesitamos, para este curso, al igual que en el caso de líquido-líquido, necesitamos comprender la termodinámica de este proceso sólido-líquido para poder hacer predicciones de zonas de extracción selectiva, igual como lo hicimos en la tarea parcial 1, ¿ok? Donde uno mirando las propiedades del analito, ácido-base, ¿no es cierto? Uno podía más o menos establecer cualitativamente cuáles eran las zonas donde una especie estaba en una fase u otra mayoritariamente, ¿ok? Entonces esta es una definición Yupa que hay que tenerla presente y por favor si no estamos del todo claro me dicen, ¿ya? Desde esta ecuación, que es simple obviamente, vamos a partir este proceso. Dudas, consultas, comentarios. Hasta acá. ¿No? Aquí tiene una... No, ya. Bien, continuamos entonces. Ahora, lo que se denomina reparto sólido-líquido, ¿no es cierto? Aquí Liliana me pregunta si es que lo que estamos viendo es por intercambio iónico. A ver, en general, esta se llama extracción por un sólido, ¿ok? Ahora, la extracción por un sólido tiene dos modalidades. Una modalidad, el reparto simple, que es el que vamos a ver ahora, y la otra modalidad es el intercambio iónico, que también es una extracción sólido-líquido, salvo que en la segunda, que es la que vamos a ver más adelante, involucra una reacción química. O sea, cuando tú, por ejemplo, tienes que en una resina que intercambia cationes, se intercambia un sodio por un potasio, ¿no es cierto? Ahí lo que está ocurriendo no es un proceso físico, es un proceso químico, ¿ok? Y hay una reacción química. Eso también lo vamos a ver. No creo que lo alcancemos a ver hoy, ¿ya? Ahora vamos a partir solamente con el reparto simple, y después vamos a incluir las reacciones químicas tanto en extracción líquido-líquido como en extracción sólido-líquido, ¿ya? Así que lo que estamos viendo ahora todavía no es intercambio iónico, a pesar que sí es reparto sólido-líquido, que forma parte de la misma familia, ¿ok? Por ejemplo, esta figura que estoy mostrando acá involucra el reparto simple sólido-líquido, donde yo tengo un soluto o analito, ¿ok? Aquí lo voy a marcar, donde aquí yo tengo un soluto o analito, ¿ok? Sería la partícula de especie química que yo quiero separar, la cual interactúa por un lado con la solución, ¿ok? Por ejemplo, dado qué tan soluble es en el solvente o la fase líquida, qué equilibrios secundarios puede tener el analito en la solución. Como también este soluto puede interactuar con un absorbente, es decir, las interacciones físicas que tiene con el sólido, o podrían ser interacciones químicas también, ¿ya? Eso lo vamos a ir viendo a lo largo de este curso, ¿ya? Entonces hay un reparto entre dos fases, igual que en el caso del líquido-líquido. Ahora, bueno, la gente que se dedica a la química de superficies, ¿no es cierto? Son bien sensibles con la terminología y les gusta separar, ¿no es cierto?, los procesos de adsorción, ¿no es cierto?, que son los procesos superficiales, donde el analito interactúa con la superficie de la partícula sólida a través de distintas interacciones físicas, versus el proceso de absorción, ¿no es cierto?, que es cuando el analito ya ingresa al intersticio y a la estructura del sólido, ¿no es cierto?, y eso se le llama ya absorción. Generalmente en cromatografía, si no es cierto, se reconoce que pueden ser cualquiera de los dos procesos, ¿no es cierto? La gente de química analítica utiliza un término que es bien general y hasta cierto punto uno se saca, digamos, el problema encima de cuestionarse qué tipo de interacción hay. En química analítica se habla ni de absorción ni de adsorción, se habla de retención, así de simple. Entendiendo que esa retención puede ocurrir por distintos procesos físico-químicos, pero lo importante es que el soluto, ¿no es cierto?, se retiene en mayor o menor medida sobre la fase sólida o el sorbente, ¿ya? O adsorbente, como quieran verlo, ¿ya? Entonces nosotros vamos a hacer un poco el quite de esa terminología, porque en estricto rigor, más que interesarnos develar el tipo de interacción que está ocurriendo, lo que nos interesa es la magnitud de la interacción.
Y la magnitud de la interacción para efectos de la química analítica se cuantifica como un coeficiente de distribución. Es decir, este coeficiente de distribución, mientras mayor es, quiere decir que la interacción es más energética hacia el sólido. Y eso es lo que nos interesa, ¿ya? Porque con eso podemos hacer predicciones. Obviamente que a quienes les interesa explicar el mecanismo, que hay gente que tiene esa línea de investigación, se van a ir a estudiar el tipo de interacción que está ocurriendo. Por ejemplo, aquí hay un esquema que más o menos reflejaría algunos tipos de interacción posibles, no son los únicos tampoco. ¿Ya? Por ejemplo, podemos tener una interacción de carácter polar, ¿no es cierto? Dependiendo de si la fase estacionaria o el sólido, ¿no es cierto?, tiene algún momento dipolar, lo cual podría hacerlo interactuar con dipolos también, ¿no es cierto? O no tiene ningún momento dipolar y es una fase estacionaria que tiene las cargas distribuidas simétricamente y por lo tanto se va a tender a interactuar mayormente con moléculas con baja polaridad, ¿ok? Ese es un tipo de interacción. La otro tipo de interacción es de carácter iónico o culómbico, ¿no es cierto? Que es donde cargas opuestas se atraen por las fuerzas culómbicas, ¿ok? Por ejemplo, una fase estacionaria aniónica va a retener a cationes. Hay interacciones de tipo Van der Waals, o sea, hay un montón de interacciones que podrían ocurrir. Pero insisto, lo que importa para hacer predicciones en química analítica es saber, por un lado, la magnitud de la interacción, ¿no es cierto? Número uno. Y saber más o menos de qué depende desde el punto de vista de que uno pueda hacer predicciones. Por ejemplo, si está más o menos claro que dependiera de una fuerza culómbica, atracción entre cargas opuestas, ¿no es cierto?, uno en química analítica podría hacer predicciones, ¿no es cierto?, de en qué pH se daría mayormente esa interacción de tipo culómbica, tal cual como ustedes razonaron en extracción líquido-líquido, ¿no es cierto? Ustedes sabían que mientras la especie era más neutra, más se iba a extraer a fase orgánica, y ustedes con eso deducían la zona de pH. En este caso uno podría decir en qué zona mi especie es más aniónica y por lo tanto se podría retener más. Vamos a hacer ese tipo de razonamiento con harto detalle, analizando casos y todo. Este es solamente una introducción al tema, ¿ya? Bueno, fíjense que hay hasta cromatografía quiral, ya para que ustedes se hagan una idea. Hay cromatografía quiral, hay cromatografía que tiene que ver con impedimentos estéricos, por ejemplo, la exclusión por tamaño, de qué tan grandes o pequeñas son las especies químicas en la fase móvil. Mira, dicen que está descrita en literatura más de 20 tipos de cromatografía, clasificadas en base a sus interacciones, a pesar que en el mercado lo que predominan son aproximadamente 3 cromatografías líquidas, ¿no? Las otras todavía se mueven a nivel de investigación. De hecho, nosotros sí vamos a elegir cuáles cromatografías les vamos a poner más atención en este curso. ¿Cuáles? Las que tienen más mercado laboral. Así de simple. Vamos a dejar, disculpen, vamos a dejar entonces algunas cromatografías fuera, ya porque no tenemos tiempo para verlas todas. Pero el mercado laboral es bien aburrido, o sea, son 3 cromatografías que cubren más del 90% del mercado laboral. Está cuantificado eso en base a las ventas que hay. ¿Qué características debe tener la fase sólida? Bueno, aquí le llamo absorbente, a pesar que debiera cambiar la palabra, ¿no es cierto? Bueno, hay algunas características que para gente que, como ustedes, ¿no es cierto?, que ya están en cursos avanzados de química, podrían parecer hasta obvias, ¿no es cierto? La primera característica, que sería obvia, ¿no es cierto?, es que la fase sólida, el sólido, no se disuelva en la fase líquida, ¿ya? Obviamente que si la fase sólida se disuelve en la fase líquida, no vamos a tener 2 fases donde ocurra el reparto. Entonces la primera característica debe ser insoluble en la fase líquida. Por eso las tierras calcáreas, por ejemplo, funcionan con una fase acuosa, porque tienen muy baja solubilidad. Hay ciertas fases estacionarias o sólidos que son polímeros, ¿no es cierto?, que también podrían funcionar, pero siempre que la fase líquida sea altamente polar. Por ejemplo, agua con metanol. Porque si ustedes ponen en contacto un polímero con hexano, por ejemplo, la probabilidad de que se les disuelva es enorme. Ahí tiene una característica. La otra característica es que debe tener una elevada superficie específica o área de contacto. ¿Ya? ¿Para qué? Para que ocurra la retención.
Por eso las fases estacionarias tienden a ser partículas muy pequeñas, ¿ok? ¿Para qué? Para que exista mayor área de contacto y puedan retenerse de forma eficaz y eficiente los analitos en ella. Otro aspecto que es importante es que lo que se llama la capacidad de absorción o la capacidad de retención, ya repito, voy a cambiar el verbo en este curso y le vamos a llamar capacidad de retención, es que pueda retener muchos moles por gramo. Y eso se cuantifica. Cuando uno compra una fase estacionaria, les dice, este sólido tiene una capacidad de retención de 5.000 equivalentes por gramo, por ejemplo, les dice. Porque debe tener elevada capacidad para que no se sature la fase estacionaria. Eso es muy, muy importante. Y lo otro, que es un criterio que es deseable, ¿no es cierto? Pero en realidad la cromatografía se creó para eso, es que sea selectiva, o sea, que genere una separación para obtener señales de alta selectividad. A pesar que, como vamos a ver en este curso, la cromatografía se caracteriza por resolver problemas de baja selectividad. Lo vamos a ver también, ¿ya? Esas son características súper generales. Y para ir en concreto al terreno, ¿no es cierto? Aquí tienen ustedes típicas fases estacionarias que se venden en el mercado, ¿ya? Se venden ya sea como sustancia química, ¿no es cierto? Es una posibilidad, un frasco con un polvo, literalmente, o se venden dentro de columnas de cromatografía líquida. O sea, hoy en día las columnas de cromatografía líquida ya traen la fase estacionaria adentro y están hechas por robot, ¿ya? Porque es tan complejo el proceso de armar una columna que no la puede hacer hoy en día una mano humana. Antiguamente, los investigadores como de, no sé, pues de antes de 1980, se preparaban sus columnas. Y bueno, en el laboratorio ustedes, si hubiesen trabajado experimentalmente, hubieran hecho una columna. Es súper difícil hacerla, quedan pésimos, ¿ya? Quedan malas, se tapan, no dan buenos resultados, ¿no es cierto? Hoy en día las columnas cromatográficas son polvos tan finos y con una granulometría tan estudiada que rellenar un tubo con un polvo sin que el tubo se tape y que pueda eluir un líquido es muy, muy complicado. Químicamente, las fases sólidas en este tipo de repartos entre dos fases tienden a ser de dos tipos. Fases estacionarias apolares, ¿ok? Aquí yo les tengo una que es muy famosa hoy en día, que es carbón grafito poroso, ¿ok? A veces son polímeros de estireno divinilbenceno, ¿no es cierto? Son matrices orgánicas, ¿ok? Y estas serían fases estacionarias apolares. ¿Para qué? Para retener analitos apolares. Por ejemplo, analitos aromáticos, ¿ok? Con anillo bencénico. Pero también existe el otro espectro de sólidos que se llaman las fases estacionarias polares, ¿no es cierto? Que normalmente son carbonatos, aluminatos, fosfatos, literalmente óxidos o sales de muy baja solubilidad. La más famosa que se venden hoy en día son los silicatos con grupos silanoles. O sea, silicatos nos referimos, bueno, a enlace silicio-oxígeno como matriz sólida, los cuales al estar en contacto con agua se forma el grupo silanol, el grupo silicio OH, ¿ok? Esa es la fase estacionaria más popular hoy en día, porque es sumamente resistente, es insoluble a casi todos los solventes, bastante barata, ¿ok? Y se puede obtener con alta pureza. Son algunos ejemplos, insisto, de los más famosos. Hay varios tipos de fases estacionarias. O sea, desde la época de Sweat a la hora hasta el día de hoy ha cambiado bastante la oferta de sólidos. Y aquí tienen ustedes algunos parámetros con los cuales se caracterizan estos sólidos, por ejemplo, la alúmina. Ahí tienen parámetros de densidad, ¿no es cierto?, de porosidad, muy importante. Bueno, aquí hay porosidad de poro grande, de poro pequeño, hay área superficial también cuantificada, el radio del microporo promedio, nanométrico, ¿no es cierto? Hoy en día hay una tecnología bien sofisticada para armar fases estacionarias con granulometría súper reproducible. Y bueno, y la gente que desarrolla estas fases estacionarias, muchas de ellas patentan esa tecnología y la venden y después, bueno, ganan su dinero. La cromatografía es un mercado sumamente grande, hasta donde supe era sumamente lucrativo también para los que tienen, digamos, el mercado más ampliamente tomado. O sea, para que ustedes se hagan una idea,
Una columna cromatográfica barata sale 400.000 pesos. ¿Ya? Una columna cromatográfica barata. Las columnas sofisticadas pueden valer, a las que he visto yo, 2 millones de pesos. ¿Ya? Las que he visto y he manejado yo, o sea, me ha tocado también manejar algunas columnas, tanto las baratitas como las más caras, y es muy difícil comprar esas cosas. Acá, bueno, el grupo Silanol, ¿no es cierto? La Silica Gel está hecho, ese sobrecitos que traen las zapatillas nuevas, ¿no es cierto? Es la misma base química, ¿ya? Salvo que la que se ocupa para cromatografía líquida es más pura y tiene una granulometría más controlada, ¿ok? Y así sucesivamente. Ya, voy a saltarme esta parte. Bueno, el carbón activado se utiliza mucho. Se utiliza tanto para procedimientos de síntesis, por ejemplo, cuando uno extrae algo y quiere retener los colorantes, ¿no es cierto?, que la mayoría son orgánicos, bueno, uno lo pasa sobre un polvo de carbono activado y los colorantes se retienen y sale la solución incolora. Eso es lo que se hace mucho en química de productos naturales, es súper común hacer eso. En cromatografía también se hace, ¿ya? Se explota el mismo principio, la retención sobre un sólido por polaridad. Voy a saltarme esto un poco, zeolita, etc. Ya como les decía, la forma de estudiar estos procesos de retención, ¿no es cierto?, tiene que ver con la termodinámica de superficie, ¿ya? Eh, bueno, hay varios modelos de absorción que se estudian para estudiar la cromatografía, incluso algunos que se estudian son propios de retención de un anelito en estado gaseoso sobre un sólido, ¿ya? La isoterma de Langmuir son muy famosas de estudiar, y de hecho existe la cromatografía gaseosa, ¿ya? Que es una retención de un anelito en estado gaseoso sobre un sólido, o sea, un reparto gas sólido, ¿ok? Ahora, lo que sí es importante, que si a ustedes les gusta esta parte de estudiar la isoterma de retención, hay que entender sí que en un contexto analítico nosotros no trabajamos en la zona de saturación, ¿ya? Nosotros trabajamos en una zona de analitos que están en concentraciones traza. Por lo tanto, esta zona donde ya se está saturando el sólido no es la zona analíticamente explotable. Nosotros en analítica trabajamos a nivel traza, quiere decir que hay muchísimos más sitios de retención que analito, y por lo tanto el coeficiente de distribución que uno estudia es constante, no es variable. ¿Okay? Eso vuelve a la química analítica número uno mucho más predecible, y en términos de cifra mérito la vuelve mucho más precisa, ¿ya? Más reproducible. Es solamente por un dato que les pueda confundir, ¿ya? Por acá. Bueno, y las aplicaciones son muchísimas, ¿no es cierto? Como yo les decía, de coloración de soluciones orgánicas, fijación de colorantes del vino y jugo de fruta, y en cromatografía preparativa y cromatografía para química analítica, ¿ya? Entendamos cromatografía preparativa como lo que se hacía antiguamente para separar compuestos con valor comercial. Por ejemplo, si ustedes quieren extraer una proteína de un extracto de un producto alimenticio, ¿no es cierto? Claro, ustedes la pueden extraer y después la pueden purificar y vender esa proteína. Bueno, tiene varias utilidades. Eso se llama cromatografía preparativa. Cuando yo no quiero determinar la sustancia, quiero extraerla para venderla, por ejemplo. Esa es como introducción de cultural, ya, al tema. Ahora vámonos al tema termodinámico en sí. Bueno, aquí tienen ustedes, vamos a ver criterios de cuantitatividad. Y primero vamos a definir las unidades, que es importante ponernos de acuerdo en el lenguaje para que hablemos todos lo mismo. Y al respecto, primero definir. Cuando uno habla de coeficiente de distribución, pero un sólido líquido, por convención UPAC, ¿no es cierto?, para que no nos confundamos, se define la concentración del analito en el sólido, repito, la concentración del analito en el sólido, se define como 1000 equivalentes por gramo. Son 1000 equivalentes de analito por gramo de sólido sobre el cual se retiene. ¿Por qué 1000 equivalentes? Por una razón bien simple, porque, como alguno de ustedes mencionó, la cromatografía de intercambio iónico también es un reparto sólido-líquido, y ahí hay factores estequiométricos involucrados. Por ejemplo, si yo intercambio un calcio por sodio, es un calcio por 2 sodios,
porque hay dos cargas de calcio por una carga de sodio. Entonces, para normalizar eso, ¿no es cierto? Se hace no como milimoles por gramo, sino que se hace como 1000 equivalentes por gramo, para que la comparación sea 1:1. ¿Ok? Y lo mismo, en el caso de la concentración del analito en la fase líquida, más que hablar de molar, se habla de normal, es decir, 1000 equivalente por ml, que esto es lo mismo que equivalente por litro, normal. ¿Ok? Y esto se hace, ¿no es cierto?, para compensar cualquier factor estequiométrico en el caso de que exista un reparto que involucre una reacción química, como un intercambio iónico. ¿Ok? Esas son las unidades que define IUPAC. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, si las unimos en el coeficiente de distribución, estas dos unidades, fíjense, nos va a quedar que el coeficiente de distribución tiene estas unidades que son ml gramos, ¿ya? Porque los mil equivalentes se anulan. Tienen unidades de ml gramos. Eso no es algo como anecdótico, ¿ya? Esta unidad es súper importante porque desde esta unidad uno entiende ecuaciones cromatográficas que les vamos a explicar más adelante, en donde esta unidad tiene mucho sentido, ¿ya? Simplemente les voy a pedir ahora que recuerden la unidad. Ahora, vámonos a aspectos cuantitativos, entonces. Ya, las ecuaciones de rendimiento que nosotros vimos para extracción líquido-líquido no funcionan acá, ¿ya? No funcionan porque las extracciones de rendimiento que nosotros utilizamos están basadas en un proceso líquido-líquido, no en un proceso sólido-líquido. Entonces, si bien es cierto, cuando uno quiere estudiar zonas donde una especie química se separa, ¿no es cierto?, que se puede hacer también para sólido-líquido, uno debiera utilizar las expresiones de rendimiento adecuadas. Por ejemplo, si uno tiene un problema de este tipo, miren, equilibramos 100 ml en una solución 10⁻³ normal de un compuesto orgánico con 1,5 gramos de carbono activo. Supongan que ese es el sistema, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿cuánto debiera valer el coeficiente de distribución para asegurar que el 99% de esta especie, este compuesto A, ¿no es cierto?, se retenga? Las expresiones de rendimiento que ustedes conocen hasta ahora no funcionan porque tienen unos balances de masa basados en reparto en dos fases líquidas, ¿ya? Entonces lo que les voy a mostrar a continuación es una expresión de rendimiento que es útil para sólido líquido y que nos permiten hacer predicción, ¿ya? Y para eso hay que entender lo siguiente. Y después vamos a hacer ejercicios con esto si es que nos da el tiempo hoy día o mañana, ¿ya? Vamos a desarrollar ahora una expresión general de rendimiento para sólido líquido, ¿ya? Y para eso vamos a partir definiendo, y si no lo entienden, por favor me dicen, vamos a partir definiendo lo que se entiende por rendimiento. Número uno, rendimiento, que es el que está acá, se entiende como la fracción de analito que se retiene sobre un sólido, ¿ya? Se acostumbra en cromatografía llamarle resina al sólido, ¿ya? A mí no me gusta mucho este término, porque es cierto que muchos sólidos son resinas intercambiadoras de iones, pero no todos los sólidos son resinas intercambiadoras de iones. Entonces, entendamos resina como, más que resina, como sólido, ¿ya? Pero yo aquí lo voy a dejar como resina porque los libros tienden a utilizar la palabra resina para todo proceso de extracción sólido-líquido. Así que valga la aclaración. Entonces, si yo tengo un analito, supongamos un analito M, y aquí lo voy a graficar así como que tuviera hasta carga incluso. Supongan que yo tengo un analito metálico de carga 2, ¿ok? Pues bien, los 1000 equivalentes de... perdón, aquí se me borró esto. Los 1000 equivalentes de mi analito en el sólido, ¿no es cierto?, acá, dividido por los 1000 equivalentes de analito totales que yo puse en el sistema. Entendamos el sistema como un sistema que tiene un líquido equilibrado sobre un sólido, ¿no es cierto? Esa sería mi fracción retenida, ¿ok? ¿Se entiende hasta ahí? Sería 1 la fracción si es que todos los 1000 equivalentes totales iniciales quedaron retenidos en el sólido luego de un proceso de extracción
que alcanza el equilibrio. Dudas hasta aquí, consultas, a ver si está más o menos claro. Ahora. Ya, repito lo último. Este es lo mismo que es lo que vimos en líquido, ¿no es cierto? Salvo que aquí hay que cambiar un poco la terminología, ¿ya? Como yo les decía, rendimiento de extracción sobre un sólido, y voy a dibujarlo acá porque a lo mejor cuesta imaginárselo porque estoy hablando sobre la base de una ecuación, pero no sobre la base de cómo sería el proceso. O sea, entendamos que el proceso sería un tubo de extracción, ¿no es cierto? Que tiene una fase, voy a marcar acá, una fase líquida, ¿ya? Tiene además, y ahí esto lo voy a poner acá, tiene además, voy a ponerlo aquí en negro, una fase sólida, ¿ok? Esto que está en negro sería la fase sólida, y además tiene un analito, ¿no es cierto? Que, espérense, aquí sí que lo arruiné, acá lo voy a hacer de nuevo. Y además tiene un analito que se distribuye entre ambas fases, ¿ya? En este caso, este analito le vamos a llamar M, ¿ok? M de metal, podría ser una especie metálica, por ejemplo. Entonces tenemos el analito que va a estar en ambas fases, ¿no es cierto? Porque se va a distribuir en ambas fases luego que alcance el equilibrio, ¿ya? Entonces, el analito que está arriba, ¿no es cierto?, le vamos a llamar el metal que está en fase acuosa, ¿ok? El analito que está abajo le vamos a llamar el metal, bueno, en los libros aparece lamentablemente, pero voy a tener que adaptarme a los libros, aparece MR, le llaman. R de resina, ¿ya? Yo voy a ponerlo acá, M sólido, ¿ya? O sea, esa es la concentración de metal que queda en la fase sólida luego de alcanzar el equilibrio. ¿A qué le llamamos nosotros rendimiento en una extracción sólido-líquido? Le llamamos a la fracción que hay de analito en la fase sólida, esto está en el numerador, ¿ok? Esto correspondería, por lo tanto, a esta parte, ¿ok? Dividido por los miliequivalentes de analito totales. ¿Cuáles son los miliequivalentes de analito totales? Y aquí lo voy a tener que dibujar acá. Sería igual a los miliequivalentes de analito en la fase líquida, por ejemplo, aquí le voy a poner acuoso, si es que fuese el líquido acuoso, más los miliequivalentes de analito en la fase sólida o resina, dependiendo de la nomenclatura que ocupe el libro. Esa es una fracción retenida. Fíjate que la palabra que estoy ocupando le voy a poner deliberadamente fracción retenida. ¿Ok? ¿Retenida sobre qué? Sobre el sólido. La fracción de analito retenida sobre el sólido luego de que alcance el equilibrio este proceso de extracción. O sea, lo que yo no puedo dibujar acá, porque eso ya es algo dinámico, ¿no es cierto? Es la extracción, la agitación de este sistema. ¿Ok? No sé si se entiende. Más dudas, consultas. Esta ecuación es el inicio, ¿eh? Tenemos que transformarla en una ecuación que dependa del coeficiente de distribución. ¿Ya? Al igual como nosotros tenemos una ecuación de rendimiento líquido-líquido que depende del coeficiente de distribución, aquí tenemos una extracción sólido-líquido que depende del coeficiente de distribución. Más dudas, consultas, por favor. Si es que no está claro esto, lo puedo explicar de otra forma. Ok. Voy a borrar esto para que no se superponga. Aquí. Me quedó tan bonito, tengo que borrarlo. Si seguimos trabajando matemáticamente esta ecuación de
rendimiento o fracción retenida, ¿no es cierto? Transformamos el denominador, que son 1000 equivalentes totales, lo transformamos en la suma que serían 1000 equivalentes en la resina o el sólido, más los 1000 equivalentes en solución. ¿Okay? O sea, no hemos hecho nada más que transformar el denominador en la suma que corresponde. Y aquí lo que se suman son los 1000 equivalentes, no las concentraciones. Yo repito esto porque es un error muy común, porque uno viene como mal acostumbrado a la analítica 1, donde a uno le enseñan a sumar las concentraciones, ¿ya? Eso es cierto si es que estamos hablando de una fase, pero cuando estamos hablando de dos fases, no se pueden sumar las concentraciones, ¿ya? Uno tiene que sumar los moles o los gramos, no las concentraciones. Entonces, ya avanzamos un paso más, ¿ya? ¿Cuál es el siguiente paso? Fíjense lo que vamos a hacer. Aquí voy a borrar acá para que no se enreden las líneas. Ya. ¿Qué es lo que hicimos? Transformamos los 1000 equivalentes a concentraciones. Fíjense lo siguiente. Los 1000 equivalentes de mi analito en la resina o en el sólido, ¿a qué va a ser igual? Como todo 1000 equivalente es igual a concentración en el sólido por masa de sólido. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recuerden, y voy a poner aquí una flecha, que cuando estamos hablando de concentración, ¿qué unidades tiene esta? La concentración en un sólido. Tiene unidades de 1000 equivalente gramo. Esa es la unidad del sólido. 1000 equivalentes de analito por gramo de sólido. Entonces, si yo multiplico la concentración en el sólido por la masa del sólido, eso es equivalente a 1000 equivalentes. ¿Ok? ¿Se entiende? Es una factorización de unidades. ¿Se entiende ahí o no? Entonces, 1000 equivalentes de analito en el sólido es concentración en el sólido por masa de sólido. Ahora, en el caso de los 1000 equivalentes en el líquido, ¿ok? Y que sería este, lo que está marcado en rojo. Esto sería igual a la concentración en la solución o en el líquido por el volumen de la solución. ¿Ok? Pasar 1000 equivalente a concentración en un líquido es volumen por concentración, salvo que esta concentración no es molar, es normal. ¿Ok? Y el volumen, fíjense, debiera estar en ml, no en litro. Porque la unidad de concentración en acuoso, ¿no es cierto? Aquí es igual. Lo voy a marcar acá. Ya lo vimos ya, pero lo voy a repetir. A 1000 equivalentes por ml. Esa es la unidad que tienes. Entonces el volumen debe estar en ml para que me quede el resultado en 1000 equivalentes. ¿Se entiende ahí? Es fácil perderse en esto, así que por favor si tienen dudas me dicen. ¿Por qué estamos transformando las concentraciones? Porque tenemos que llegar a coeficiente de distribución y el coeficiente de distribución relaciona concentraciones. Entonces estamos yendo un paso más allá. El balance de masa lo transformamos a concentraciones. El paso siguiente es transformar las concentraciones a coeficiente de distribución. ¿Me siguen? Ya, avancemos. Paso siguiente. Ya, me siguen, ok. O sea, es harta raya, pero en realidad lo que se hace matemáticamente no es complicado, es transformar cantidad a concentración. Ahora, lo que hacemos acá, en el paso siguiente, es un arreglo matemático para transformar las concentraciones a coeficiente de distribución. ¿En qué consiste este arreglo matemático? En multiplicar por 1, pero ese 1, ¿no es cierto?, es 1 dividido por concentración en el líquido o acuoso, como quieran llamarle, dividido por el mismo término para que sea 1, ¿no es cierto?, de forma de multiplicar arriba y abajo por el mismo término. Cuando me refiero a arriba, me refiero al numerador, ¿no es cierto?, y abajo al denominador. Multiplicamos por 1, pero ese 1, ¿no es cierto?, lo adaptamos para transformar todo a coeficiente de distribución. ¿Y qué ganamos con eso?
ganamos que al hacer esta multiplicación, ¿no es cierto? Si entienden ustedes, este término es 1, ¿ok? Es solamente un artilugio matemático para transformar todo a coeficiente de distribución. Bueno, al multiplicar por el numerador y por el denominador del término, ¿no es cierto?, de la fracción retenida, nos va a quedar así, fíjense. Así. Arriba, ¿no es cierto?, que decía masa de resina por concentración en resina o sólido, como va a estar dividido además por concentración en el líquido o acuoso, esto es coeficiente de distribución. Es decir, voy a marcar en azul para que les quede lo más claro posible. Si yo tomo este término, que está acá, y lo divido por este término que está acá, ¿cierto? Eso es igual al coeficiente de distribución, porque es concentración en el sólido partido por concentración en el líquido. ¿Se entiende? En el denominador es algo análogo, salvo que en el denominador recuerden que hay una suma. Hay una suma de dos términos. Voy a borrar harta raya porque ya puede ser confuso tener tanta raya. Voy a borrar todo esto. ¿Qué tenemos en el denominador? En el denominador tenemos masa de sólido por concentración de analito en el sólido. Si lo dividimos ese término por concentración acuoso, me queda masa de sólido, perdón, masa de sólido dividido por, perdón, concentración de analito en el sólido dividido por concentración de analito acuoso. Eso es D. Claro que ahora queda en el denominador, ¿ok? Por la masa de sólido, o resina, ¿ok? El término de la derecha del denominador, de la división, este término que está acá, que lo voy a marcar en, faltan colores ya, lo voy a marcar en verde ya. Como estoy dividiendo concentración acuosa también por concentración acuosa, okay, voy a borrar acá esta concentración acuosa, la voy a poner en verde para que identifiquen. Como estoy dividiendo por el mismo término de concentración, acuosa o líquida, ¿no es cierto? Se me va a ir este término con este. Y me queda solamente volumen del líquido o de la solución. Y ahí llegamos, ¿no es cierto?, a una expresión de fracción retenida, la cual depende de dos términos. En realidad son tres términos, ¿ya? Me gusta también analizar las ecuaciones porque la matemática, que puede ser simple, oculta la parte conceptual, que es la que a mí me interesa, ¿ya? La ecuación que acabamos de deducir, esta, ¿no es cierto?, esta que está acá, tiene cuatro términos, pero analicemos cada uno de los términos. Término 1, R, ¿no es cierto? R es la fracción retenida. Es muy importante. Nos interesa saber si un analito en una condición se retiene o no. M es la masa de sólido en el sistema, ¿ok? ¿Qué es lo que nos dice esto? Nos dice que mientras mayor es la masa de sólido, mayor es la retención. Ahora ustedes me dirán, pero la masa de sólido no solamente está en el numerador, está también en el denominador. Es cierto, ¿ok? Pero matemáticamente está en el denominador abajo en el marco de una suma. ¿Qué implica eso? Y ustedes pueden reemplazar datos si no me creen, ¿no es cierto? Implica que a pesar que la masa de sólido está en el numerador, por lo tanto aumenta a mayor masa, y está en el denominador, por lo tanto disminuye a mayor masa, perdón, igual predomina la masa del numerador matemáticamente, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir? Que a pesar que está en los dos lados de la división, si ustedes lo ven matemáticamente, a mayor masa de sólido igual va a aumentar la retención, ¿ok? O sea, pesa más el término de arriba que el de abajo, matemáticamente hablando. Entonces voy a escribir acá, ¿no es cierto? A mayor masa, mayor retención. Eso es muy importante. ¿Qué otra cosa nos muestra esto? El coeficiente de distribución. También está en el numerador y en el denominador, pero por las mismas razones predomina matemáticamente el D del numerador que el del denominador para efectos de proporcionalidad. ¿Qué significa esto? Significa que a mayor
D mayor R. Y el tercer término que hay acá es el volumen de la solución. ¿Ya? Este sí es más claro, en el sentido que está solo en el denominador, y por lo tanto podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que a menor volumen, menor R. ¿Okay? Ahora, esta es la matemática, pero recuerden ustedes que el coeficiente de distribución es un mundo de química, ¿ya? Así como en extracción líquido-líquido, el coeficiente de distribución tiene un alfa, ¿no es cierto? Aquí también, ¿ya? Aquí la especie química que se retiene va a ser una especie neutra si estamos hablando de un sólido líquido normal, ¿no es cierto? Reparto simple. O va a ser una especie cargada si estamos hablando de cromatografía líquida de intercambio iónico. Vamos a hacer ejercicios de eso para ponernos en ambos casos, ¿ya? Pero detrás de este coeficiente de distribución pueden haber variables como el pH, por ejemplo. Por lo tanto, aquí van a estar los alfa. Ya, aquí me piden, voy a borrar acá para que quede un poco más claro. Aquí me piden que explique de nuevo por qué a mayor masa, mayor R y los demás que puse, ¿no es cierto? Ya, miren, piensen lo siguiente. Voy a hacerlo matemáticamente. Yo les dije a ustedes una cuestión que no es tan fácil de ver, ¿ya? ¿Cuál es la proporcionalidad de la retención respecto de la variable masa de sólido? Aquí está la variable masa de sólido, acá. ¿Ok? Está acá y está acá. Entonces uno podría decir, ¿qué pasa con la masa del sólido? ¿A mayor masa aumenta la retención o disminuye la retención? Verlo así a simple vista no es fácil porque la masa de sólido está en el numerador y en el denominador. Si estuviese solo en el numerador, uno diría, bueno, a mayor masa de sólido, mayor retención. Sería fácil. Pero como está en el denominador, ¿no es cierto? Bueno, no es tan fácil de ver. Ahora, yo les dije que matemáticamente igual predomina el del numerador, y ustedes lo pueden ver matemáticamente. Esta expresión es análoga a poner m dividido por 1 más m, ¿ya? Si uno tuviera ese término, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que mostraría? Por ejemplo, si m vale 2, ese término sería 2 tercios, ¿ok? Si m vale 3, más m, ¿no es cierto? Sería 3 cuartos. Si m vale 1, ¿no es cierto? Sería un medio. O sea, mientras más m va aumentando el término, un medio es 0,5. 2 tercios es 0,66. 3 cuartos es 0,75. ¿Ya? Por eso yo les decía que a mayor m, mayor r. ¿Ok? Ahora, por la misma razón, ¿no es cierto? Se presenta el caso análogo a D. O sea, el D, voy a borrar acá, también está en el numerador y en el denominador. ¿Qué implica esto? Implica que, análogamente, por la misma razón de M, ¿no es cierto? A mayor D, mayor rendimiento. A pesar que está en el numerador y en el denominador, prima lo que está en el numerador, por la misma razón. Aquí me preguntan si en el caso de M y R no se toma el valor de B. O sea, para ver la proporcionalidad estamos asumiendo, por ejemplo, cuando yo le hablé de que a mayor M, mayor rendimiento, ¿no es cierto? Para este caso, estamos asumiendo que todo lo otro es constante, que D es constante y B es constante. Estamos viendo solamente la proporcionalidad por variable, ¿ya? Es evidente que si varía el volumen y varía el D, también va a variar el rendimiento, ¿ya? Porque son variables, ¿ok? El volumen de la solución no es una constante, es una variable. Yo puedo variarla experimentalmente, es una variable independiente, ¿ok? Entonces, claro, esto es válido asumiendo que lo otro es constante. Ahora, si yo variara el V, como también me lo están preguntando acá, ¿no es cierto?
Es decir, si yo aumentara el volumen del sistema, recordemos de qué sistema estamos hablando, porque no nos olvidemos de esto. Estamos hablando de un sistema en donde yo tengo una fase líquida, ¿no es cierto?, en contacto con un sólido, ¿ok?, en torno al cual se distribuye un analito. Recordemos que este es el sistema, ¿ya? Se distribuye un analito, que para este ejemplo, ¿no es cierto?, yo le puse el término M, un analito M que se distribuye en ambas fases, ¿ok? Entonces, si yo aumento el volumen de líquido, es decir, este sería el volumen de líquido, V, ¿no es cierto? Si yo aumento V y mantengo la masa de sólido constante, ¿qué va a pasar al rendimiento de la retención? Como V está solo en el denominador, ¿no es cierto?, necesariamente el rendimiento va a bajar. A mayor V, menor rendimiento de retención, asumiendo que lo otro es constante, ciertamente. ¿Ya? Claro, cuando uno hace el análisis variable por variable, tiene que asumir que lo otro es constante para hacer una conclusión. Si varía todo al mismo tiempo, eso ya se vuelve impredecible. Habría que ver en qué magnitud varían las variables al mismo tiempo para ver si finalmente sube o baja el rendimiento. ¿Sí? Pero lo último que yo le estaba diciendo, que tiene que ver con el alfa, ¿no es cierto? Y aquí borro todo esto. Asumamos que todo es constante. ¿A qué me refiero que todo es constante? Que la masa de sólido es constante, que el volumen es constante, pero yo varío el pH del líquido, ¿ya? Si yo variara el pH del líquido, ¿qué es lo que variaría entonces con esto? El D, ¿ya? Porque, por ejemplo, si yo tengo un sólido que es carbón activado y que retiene solamente especies neutras, ¿no es cierto? Claro, si mi analito es un ácido, es decir, es neutro a pHs ácidos, ¿no es cierto?, claramente el D se va a ver afectado por una variable termodinámica tal como el pH. ¿Ok? Por ejemplo, como yo les decía, a ver si me siguen, porque esto debieran ustedes ya tenerlo más o menos maduro, ¿ya? Yo tengo un analito, HA, ¿ok? Yo tengo un sólido, y ese sólido es, de manera aquí, yo tengo un sólido, y ese sólido es carbón activado, ¿no es cierto? Pues bien, mi analito, ¿no es cierto?, se va a retener necesariamente como especie neutra. El carbón, su forma de retener, ¿no es cierto?, es por un tema de polaridad, nada más que eso. Va a retener los analitos más apolares y neutros. Entonces, ¿en qué zona de pH yo retendría un analito sobre un sólido de carbón, un analito tipo ácido? ¿En qué zona de pH? En una zona ácida o básica. A pH es bajo, ¿no es cierto? Como dice Cristóbal, a pH es bajo, porque nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que a pH bajos pasa lo siguiente. Va a ser una flecha acá, ¿no es cierto? Ya, hago la escala de pH, ¿no es cierto? Aquí voy a marcar en negro. Aquí estaría, supongamos, el pKa de ese ácido. ¿Qué significa esto? Que si ahí está el pKa, quiere decir que el ácido está como especie neutra a pH menores al pKa y va a estar como una especie cargada a menos a pH mayores del pKa. Si yo estoy haciendo una extracción sólido-líquido, ¿no es cierto?, cualitativamente, ¿en qué zona se va a retener más mi analito? En esta zona, porque esta es la especie que se retiene, ¿ok? En esta zona va a pasar que mi analito va a ser neutro. Si lo quieren ver de un punto de vista matemático, querría decir que en esta zona el alfa tendería a ser igual a 1, más o menos, ¿no es cierto? En esta zona, entonces, uno alcanzaría lo que se llama, vamos a hacer ejercicio, estoy viendo cualitativamente, uno alcanzaría que el D es igual al KD, ¿no es cierto?, donde el D alcanza su valor máximo. Por lo tanto, en esa zona el D es
elevado, y a mayor D, mayor retención. ¿Ok? Vamos a hacer cálculos de cuánto retendría, cómo lo hago selectivamente, pero el razonamiento, fíjense que el que acabamos de hacer es exactamente el mismo para líquido-líquido. O sea, estamos cambiando una fase orgánica por una fase sólida. O sea, este que está acá, ¿no es cierto? Que antes uno hablaba de analito en fase orgánica, ahora estamos hablando de analito en un sólido. La complejidad va a venir, ¿no es cierto?, cuando estemos hablando de reacciones químicas, ya no solamente un reparto simple, sino que un reparto que involucra un intercambio de partículas. Ya, ahí ya la cosa no es tan simple. Ya, vamos a tener que incluir constantes de equilibrio químico. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Si es que me da el tiempo, ¿ya? Porque voy a hacer una pequeña modificación al orden del programa. Voy a ver las reacciones químicas del reparto sólido-líquido en el contexto de la cromatografía que le compete, ¿ya? O sea, vamos a retomar este razonamiento, pero cuando veamos cromatografía de intercambio iónico, o sea, lo voy a ver dentro de la cromatografía, para ver si es que me sigue, ¿ya? Dudas, consultas, comentarios. Hasta acá. ¿Algún comentario, duda? Ahora, por ejemplo, si les adelanto, si el sólido fuese una resina con carga positiva, ¿no es cierto? Querría decir que este razonamiento que estamos haciendo sería completamente al revés. Si el sólido tuviese carga positiva, quiere decir que retiene especies aniónicas. Por lo tanto, la especie que se retendría ya no sería el ácido neutro, sería esta especie. ¿Ok? Y ahí necesariamente la retención ocurriría a pHs básicos, no ácidos. ¿Ok? Todo depende del tipo de sólido. En el caso de líquido-líquido era más simple porque las fases orgánicas solamente extraen especies neutras, nada más. En el caso de sólidos, hay sólidos que retienen especies neutras y hay sólidos que retienen especies cargadas. ¿Ok? Ahí se vuelve un poquitito más complejo el tema. Ahora sí, dudas, consultas, comentarios. Voy a borrar acá. ¿Sí? ¿No? ¿Todo clarito? ¿Por ahora nada? Bien. A ver, vamos a... ¿cómo lo podemos hacer? En base a lo que ustedes me han preguntado, ¿qué podemos hacer? Ya, voy a hacer un pequeño quiebre, ¿ya? Denme un segundo. Ya sé lo que voy a hacer. Ya. Las reacciones químicas, para entender los repartos, las vamos a dejar para después, cuando veamos cromatografía, ¿ya? Voy a hacer un pequeño quiebre, que es el siguiente. Voy a hablar de contracorriente, ¿ya? Denme un segundo. Denme un segundo. Dado que estamos avanzados en la hora, ya nos quedan un poco más de 5 minutos y deben estar más o menos cansados, ¿no es cierto? Déjenme hacer un quiebre que quizá un poquito más relajado, pero útil. Justo esta cuestión se colgó. Ya miren. Ahora voy a proyectar acá. Un poquito de historia. ¿Están viendo ahí la...? Ah, ya, sí, todo lo voy a subir. Si me falta subir algo, me dicen, ¿no? Yo subo todo, no tengo nada secreto acá. Subo todos los PowerPoint, los videos, los ejemplos, los papers, todo lo que quieran. Miren, hemos visto hasta ahora extracción líquido-líquido, incluso hemos hecho hasta ejercicio, le hemos puesto harto color al tema de extracción líquido-líquido.
hemos visto sólido líquido. No tengo tiempo para hacer un ejercicio ahora porque queda muy poco tiempo, así que preferí avanzar un poquito en la historia, después podemos retomar ejercicio. Pero hay un tema con lo siguiente. Nosotros vimos que la historia de Sweat fue bien tortuosa, ya en el sentido que él quería separar, ¿no es cierto?, pigmentos. Y por extracción líquido-líquido no lo lograba. Hasta que él de repente hizo una cromatografía líquida, ¿ya? Lo hizo medio intuitivamente, ¿no es cierto?, le funcionó. Pero él sabe que le funcionó, él se imaginó la cromatografía como varias extracciones sólido-líquido, así lo decía sus reflexiones en su escrito, ¿no es cierto? Pero él se lo imaginó, ¿ok? Y para entender el razonamiento de Sweat, les voy a explicar un poco más o menos lo que se imaginó Sweat, más o menos, que obviamente uno habló con Sweat, pero ¿por qué nos podemos atrever a decir que se imaginó Sweat? Porque muchas personas después de Sweat como que reprodujeron lo que Sweat se imaginaba, ¿ya? Y eso se llama extracción a contracorriente. Me explico. Antes de que existiera la cromatografía, para extraer sustancias químicas desde productos naturales, ¿no es cierto?, se apelaban a extracciones líquido-líquido, las cuales, al igual como le pasaba a Sweat, no lograban como mucha separación de los compuestos, ¿ya? Una forma de mejorar las extracciones líquido-líquido es lo que se llaman las extracciones líquido-líquido en un proceso continuo, ¿ya? Que se llama precisamente contracorriente. ¿Qué es la contracorriente? Miren, la contracorriente es, literalmente, yo pongo a extraer, ¿no es cierto?, un tubo. A ver, voy a mostrar un otro esquema mejor. Deme un segundo. Esto es muy malo. Aquí ya. Este es un proceso de extracción a contracorriente. Me explico. Yo hago una extracción. Supongamos una extracción líquido-líquido, ¿no es cierto? Donde ocurre lo que nosotros ya vimos acá. Un analito se reparte entre fase orgánica y fase acuosa, ¿ok? Hasta aquí no hay problema, y yo puedo definir el coeficiente de distribución como lo hemos visto hasta ahora. Es la concentración en la fase orgánica, ¿no es cierto?, que aquí se le denomina P a la fracción a la fase orgánica, y en la extracción en fase acuosa. La fracción en fase acuosa se le denomina Q. Ahora, ¿qué sería un proceso contracorriente? Que es más o menos lo que se imaginaba Sweat, ¿no? Estamos hablando de esto. Sweat se imaginaba que yo hacía la extracción, ¿no es cierto?, pero después, ¿qué pasaba? Cromatografía, según Sweat. La fase móvil, quien es para este ejemplo la orgánica, ¿no es cierto?, esta, que tiene algo de analito, P, avanza y se pone en contacto con una nueva fase estacionaria, que para este ejemplo sería la fase acuosa, ¿ok? La que está abajo del tubo, la más densa, ¿ok? Y al avanzar, ¿no es cierto?, este analito se pone en contacto con una nueva fase acuosa. ¿Qué pasa con la fase Q, ¿no es cierto? Esta fase Q, que le queda algo de analito de esta primera extracción, ¿no es cierto?, se va a poner en contacto, y lo voy a poner una flecha hacia acá, que la vamos a ver después, se va a poner en contacto con una nueva fase orgánica o móvil. ¿Okay? Esto es como un proceso de avance. Así se lo imaginaba Sweat. Si queremos ver el avance, sería algo así. Así, ¿ya? Olvídense de las letras hasta ahora. Después vamos a ver las letras y las ecuaciones. Las ecuaciones dan lo mismo en esta sesión de hoy. Mañana le vamos a poner más énfasis. Entonces, como una película, quiero que se lo imaginen, ¿no es cierto? El avance de la película sería esto, ¿no es cierto? Escena 1, tengo la primera distribución, me queda una fracción de analito en fase orgánica, una fracción en fase acuosa. La fracción de analito en fase orgánica avanza, se pone en contacto con una nueva fase acuosa. La fracción de fase que me quedó en la fase acuosa se queda ahí y se pone en contacto con una nueva fase orgánica. Fíjense, esta es la orgánica 0 que avanzó. La orgánica 0 avanzó. Apareció una nueva orgánica que le llaman 1, que se pone en contacto con la fase acuosa original. Ocurrió un avance, no sé si se ve el avance. Por eso la flecha roja está hacia la derecha.
Esto es como un tren, ¿ya? ¿Y qué es lo que avanzó en este tren? Avanzó la fase orgánica. O sea, hay fases orgánicas avanzando, no sé si ustedes lo ven ahí. Hay una fase orgánica 0 que avanzó hacia acá. Y hay una fase orgánica 1 que viene, que aquí no se ve, ¿no es cierto? Que avanza hacia acá. Aquí apareció. Me preguntan, ¿por qué sigue siendo A0 y no A1? Porque, recordemos, ¿no es cierto? Aquí voy a borrar, que el primer reparto que ocurre es este. La fase acuosa 0, la inicial, ¿ok? Esa no se mueve. Esa no se mueve, se queda ahí, ¿ya? Aquí hay una nueva fase acuosa 1 que no tiene anelito al principio, no tiene, ¿ya? Pero cuando se pone en contacto con la fase orgánica inicial, la 0, ¿no es cierto? Esta que avanza hacia acá, ¿no es cierto? Ahí esta fase acuosa 1 agarra algo de analito de la fase orgánica que está en contacto, la O0, ¿ya? Entonces sigue siendo A0, ¿por qué? Porque esta fase no se mueve. Estos son, supongamos, 10 ml fase acuosa donde aquí se había analito al inicio. Por eso se le llama A0 inicial. Aquí no más hay analito, en la A0. Inicialmente en la A1 no hay nada. Hay 0 de analito. ¿Ok? Inicialmente en la fase orgánica 1 no había nada. Hay 0 de analito. Aquí está la fase orgánica 1. ¿Ok? Todavía no llega. Y hay 0 de analito también acá. Entonces por eso A0 no cambia de número. ¿Ya? Es A0 para entender que es la inicial. ¿Ya? Y para terminar, porque se me pasó el tiempo, disculpen, Sweat se imaginaba la cromatografía como eso, ¿ya? Como que va avanzando sobre varias fases acuosas, va avanzando un tren de fases orgánicas o fases líquidas, fases móviles, ¿ya? Vamos a retomar eso mañana, disculpen, me pilló el tiempo y no quiero pasarme, ¿ya? Vamos a empezar a tratar de conceptualizar el sueño de Sweat, ¿ya? ¿Por qué es importante el sueño de Sweat? Porque en realidad su sueño fue bien bueno, porque la cromatografía se entiende casi como se le imaginaba Sweat, ¿ya? Si no les queda del todo claro esto, lo vamos a retomar mañana, ¿ya? Para no abusar de su tiempo libre. Ya, dejémoslo hasta aquí y mañana continuamos con el sueño de Sweat. Estamos hasta aquí. ¿Dudas, consultas, comentarios? Ya, nos vemos mañana y cuídense. Saludos. Chao, chao.